Las conmemoraciones son actos en los que recordamos, incluso celebramos a veces, algo que nos importa y consideramos, por lo tanto, necesario traer al presente y compartir con los demás. Pero también son espacios, obviamente colectivos, en los que nos reconocemos como comunidad. Tras 2 años de pandemia, un poco más, mucho encierro, 1 año y medio más de ajustes y reencuentros, el aniversario de los 50 años de Metahistoria, una obra que todos aquellos que nos involucramos en esta organización tenemos en gran estima, nos pareció el momento idóneo para reconectar un poco con la comunidad, para tender puentes tanto con colegas como con estudiantes, que muchos de los cuales todavía no conocíamos, pero con quienes siempre queremos establecer un vínculo cercano. En el siglo XXI encontramos una cantidad bastante interesante y en diferentes idiomas de una producción académica de la obra académica que se propone analizar la obra, estrictamente la obra de Hayden White. Esta lectura académica de la cual yo he sido parte, la verdad, en alguno de los casos, hay que asumir que la obra de White es un desarrollo continuo en torno a mostrar de una manera realizativa, es decir, haciéndolo al mismo tiempo que lo expone, cómo la teoría literaria es relevante para entender el discurso histórico y el discurso literario. Concretamente, la cuestión de las representaciones realistas. En este sentido, cada texto de White es una invitación a leer otros textos. Uno no puede leer a White, sí, puede leerlo como quiera, pero tiene que leerlo como una invitación a nuevas lecturas. Y con respecto a por qué creo que hay prejuicio y que hay un rechazo, es porque no se sabe bien qué es literatura ni literario. O sea, yo creo que eso es una falla, digamos, en nuestra enseñanza de las humanidades, dado que tanto sabemos perfectamente, porque ustedes me lo pueden, ¿cómo se dice? Igual lo sabía, el valor de la literatura mexicana para la representación de la historia de México. O sea, no podés decir que solo sabés de la historia de México a través de la historiografía disciplinar. O sea, no podés. Cuando estudiás incluso historia conceptual, si sos coselequiano, tenés que, accedés a representaciones de la realidad por diversos formatos. Así que yo creo que hay que despojar la noción de literario y literatura de algo como lo estetizante, el divertimento, lo ornamental, aquello que es solo para disfrutar y no entender que una obra literaria está hablando de la realidad. Entonces, que algo sea realista, o sea, diferenciar otra cosa entre realidad y realismo. Porque White no está haciendo filosofía y experimentos mentales como hacen los filósofos Descartes, etcétera, sobre si existe o no la realidad. No está jugando a ver si existe la realidad o si existe el pasado. No está haciendo metafísica. Eso que lo hagan los filósofos se diviertan mucho.
Lo que está discutiendo White es qué hace que una representación sea considerada realista por una cultura o por una comunidad epistémica, por la comunidad de los historiadores, y ver cómo se disputa lo que es la representación realista, cómo en determinados momentos ciertos recursos contribuyeron a el realismo histórico, como fue la novela decimonónica, pero en el siglo XX esto está en discusión. Y la literatura lo lleva explícitamente, pero la historia también, cuando rechaza la historia de la Escuela de Anales, se quiso oponer a esas narrativas decimonónicas. Están discutiendo los criterios de representación realista. A mí me parece que eso es para comprender a White. Si es que te interesa comprender a White, no es que para hacer historia necesariamente, si no leíste a White vas a ser un mal historiador, no, o historiadora. No estoy diciendo eso. Entonces, ahí paso un poco a la pregunta que nos lanzaba Rebeca, ¿no? ¿Cuáles serían como las características más destacadas de metahistoria? Y ahí también retomo lo que decía Norma, lo que planteaba, ¿no? No hay que olvidar que el libro se escribe o se publica en 1973, que es, como se ha repetido mucho, el gran momento del estructuralismo. Y Hayden White lo que está intentando hacer es un tratamiento estructural de la escritura histórica, y un poco lo que estaba planteando ahí, que lo ha dicho Verónica y todos estos autores que han pensado su obra, lo que Hayden White un poco está proponiendo es considerar a la escritura histórica, a lo que hacen los historiadores, como una forma de escritura, es decir, como una forma de discurso, más que un tipo de ciencia. Y creo que esto es importante porque nos insta o nos sigue obligando a preguntarnos, bueno, cuando hacemos historia, ¿qué estamos haciendo realmente? Parte de la polémica del texto, y eso lo retomaremos más adelante, tiene que ver con que algunos historiadores se sintieron ofendidos porque Hayden White no consideraba, digamos, esta parte de la investigación en la que tanto hacemos énfasis en los cursos, ¿no? Comentario de textos, iniciación a la investigación, hay que fijarnos qué dicen las fuentes y ergo traducirlas a una narrativa. Entonces, un poco lo que estaba invitando a que pensáramos Hayden White es observar cómo el texto histórico, pues es un artefacto compuesto de muchas capas y de muchos niveles. Y en ese sentido, uno de los niveles más importantes, podríamos decir, es el lenguaje. Es decir, lo que estaba ahí como formulando es que los conceptos y las palabras que utiliza el historiador no son fuentes neutrales o no son medios neutrales para hablar de eso que está pasando, sino que forman parte de una, digamos, como una cuestión medular de la historia, es decir, forman parte de la significación que nosotros hacemos de esa historia. Entonces, White dice que en ese momento metahistoria pues no tuvo mucho impacto. No obstante, posteriormente pues vemos, gracias a otro contexto de lectura historiográfica, que la obra pues va a tener una buena acogida. Tan es así que hay varios autores que señalan, como en esta revista que mencionaba también Verónica, de la que hablaba Rebeca, History and Theory, que sigue siendo una revista pues muy importante en términos teóricos historiográficos, mucho de la identidad de la revista se configura como una suerte de espacio epistolar para darle respuesta a todo lo que en su momento abrió Hayden White. En el caso francés, pues también vemos que en su momento la obra pasa casi inadvertida. En este contexto hay ciertos textos, ciertos autores que podrían hacer eco con lo que está planteando White. El mismo Chartier, por ejemplo, piensa en el texto de Paul Bain, el de cómo se escribe la historia, que se publica en el 71, que precede un poco esto que también está pensando Hayden White de otra manera. Y también está el texto de Michel de Certeau, el de la operación histórica, que se publica en 1974. Entonces, hay una suerte de clima favorable, no obstante, pues la obra de White necesita todavía que crezca pues más la polémica, que se hagan las traducciones para tener una acogida. Y esto... El libro Metahistoria, esto se nos olvida con mucha facilidad. Analiza 4 dimensiones. Una que es la prefiguración profunda, lo que llama prefiguración poética, y para ese análisis utiliza la teoría tropológica.
Después de, sobre esta prefiguración poética, se montan las otras dimensiones, de las cuales la trama es solo una y no siempre la más importante. Está la trama, está el modo de argumentar y está la implicación ideológica. Entonces, el hilo conductor de toda la obra es, como dije hace rato, la parte de la prefiguración poética, la teoría de los tropos. Y ahí es donde radica, donde metahistoria es una filosofía de la historia. En los otros niveles eso es análisis historiográfico. Entonces, estoy de acuerdo. Si lo tomamos como un análisis, está analizando autores concretos, pero en el fondo de lo que habla es de la evolución o el desarrollo de la conciencia histórica europea. Ese es su tema, no tanto los autores concretos. A mi parecer, está bien encaminada esta observación. En su introducción a la historia lo plantea muy rápidamente, pues la historia no funciona sin la escritura es la que le permite crear el universo o el campo de observación del histórico, y sin esta figuración poética, bueno, supongo que han leído la introducción, sin esta construcción antropológica no habría posibilidad de campo histórico. Esta discusión, y después, como veríamos un poco más al rato, quizá con la otra pregunta, bueno, ¿qué es el estilo historiográfico? Y una serie de ideas que vienen en metahistoria. Porque al hacerlo nos permite como historiadores realmente cuestionarnos qué hacemos cuando hacemos historia. Y aunque esta pregunta pareciera ser súper simple, ¿no? Es de las preguntas más complicadas que hay en nuestra disciplina. ¿Qué hacemos los historiadores cuando hacemos historia? Entonces, yo me acuerdo en la carrera, ¿no? Que nos decían un montón, y no sé si todavía sigue esta narrativa, porque hace mucho que ya no doy clases en el colegio de historia, ahora ya me fui a filosofía, pero hay mucho esta narrativa de que la historia es la mediación entre ciencia y arte, ¿no? Y no hacemos ciencia, pero tampoco hacemos arte, pero hacemos una cosa ahí medio combinada entre las dos, ¿no? Y Hayden White lo que hizo fue un poco agarrar el toro por los cuernos y sentarnos a los historiadores y realmente cuestionarnos y decirnos, ¿qué tipo de ciencia haces y qué tipo de arte haces? O sea, cuando dices que es una mediación, está bien, pero entonces dime a qué tipo de ciencia estás haciendo referencia y a qué tipo de arte estás haciendo referencia. Y digamos, a lo largo de la carrera de Hayden White, yo para prepararme para este evento regresé a 3 obras, ¿no? Al Peso de la Historia de 1966, a Metahistoria del 73 y al Pasado Práctico, que fue su última obra del 2014. Y durante 48 años, Hayden White nos insistía a los historiadores que dejáramos de escribir como los realistas literatos del siglo XIX escribían historia. Y nos forzaba a pensar maneras distintas de construir el discurso histórico. En segundo lugar, hacerse cargo del carácter de escritura de la historia no requiere temer el desprestigio de la disciplina o su caída, entre comillas, en una cierta rama de la literatura, sino que es anoticiarse como historiadores o como future historiadores de que nuestro lenguaje, los discursos que nos atraviesan, las metáforas, los símbolos, las figuras que se encuentran disponibles en nuestra cultura literaria, inundan nuestro modo de escribir y de hablar para habilitar la significación, pero también para limitarla, para guiarla o incluso sesgarla. Tener autoconciencia lingüística, que es algo que siempre pedía White a los historiadores, adquirir, hacerse cargo, tener, fomentar una autoconciencia lingüística, implicaría entonces practicar una distancia crítica con nuestro vocabulario para elegir lo que queremos decir en el modo en que lo decimos. Ni nosotros usamos al lenguaje como si pudiéramos distanciarnos completamente de él.
Ni el lenguaje nos usa a nosotros. El vínculo es más complejo en el mejor sentido del término. Ser responsables por nuestras figuraciones del pasado implica, en primer lugar, entenderlas como una figuración entre otras posibles y tener que justificar, argumentar su valor frente a otras figuraciones. Esto es lo que las hace, también en términos que usa White, cognitivamente responsables. Teoría de la conciencia histórica o una teoría sobre el texto historiográfico, creo que no es una cuestión superficial, sino que habría que tomarla en cuenta, ¿no? En Metahistoria habla acerca de la conciencia histórica o habla acerca del texto histórico. No son dos cuestiones que se podrían empatar desde mi punto de vista, ¿vale? Es decir, la conciencia histórica trasciende, desde mi punto de vista, el texto historiográfico. No solo se expresa en el texto historiográfico, y habría que pensar muy bien qué es lo que se hace en metahistoria, porque esto tiene consecuencias digamos, en las apropiaciones, desde mi punto de vista, las apropiaciones que se hacen de metahistoria. Es decir, cómo los historiadores de la historiografía nos apropiamos de metahistoria para el estudio de otros fenómenos historiográficos. Por fuera entonces de White, y que yo veo que es un asunto, pues es trascendental, que es lo que está por fuera de ese ejercicio, que es la lectura, por un lado. ¿Sí? Y el otro, que tiene que ver con su cuarta pregunta, que es la materialidad, ¿cierto? ¿Cómo se presenta el texto? Esas dos cosas, obviamente a Heidegger no le podemos decir qué bruto, ¿cierto? Pero de 50 años después, nosotros sí podemos decir, creo que hay un mundo que empezamos ahorita a explorar, que es ese mundo de la lectura. Nosotros en el ejercicio que hace Hayden White, y que también se vive mucho en los estudios literarios y en los filosóficos, asumimos el texto como que el texto es un mundo en sí, ¿cierto? Eso que hablaba Popper del tercer mundo, ¿no? Me acuerdo este mundo ideario que es autónomo, que dialoga entre sí y demás, pero le damos mucho valor al texto como tal. Y con este reposicionamiento del sujeto y de la subjetividad, nos damos cuenta que el texto no es suficiente. El texto vive por el lector, ¿cierto? Y entonces, y el libro que tenemos ahora es la lectura, ¿sí? Y leer más de 130 caracteres. Y luego, ya pues durante también hasta esta última obra, ¿no? La del pasado práctico, regresa a decir, bueno, a mí lo único que me interesaba, en todo caso, era mostrar este potencial político de la historia, ¿no? Era dar cuenta para los historiadores de esa necesidad, ¿no? de autoconciencia, de hacerse responsables de su propia escritura, no son simplemente vehículos de información, están realmente configurando un mundo y haciendo otros mundos posibles. Cuando la gran pregunta es esa, ¿cómo conformamos representaciones sobre el mundo? ¿Cómo estamos construyendo nuestra realidad? Y yo diría que, o sea, en términos historiográficos, ese es el antes y después que establece Hayden White. Somos incapaces de hablar sobre representación histórica sin hacer directamente referencia a su obra, ¿no? Nos guste o no nos guste, pero sí, quisimos innovar, pero no en vuelos teóricos. Quisimos innovar desde la modestia,
proponiendo no un coloquio en donde la gente llega y lee o dice, porque hay gente que sí puede hacer bonitas ponencias, no crean que no. O sea, sí hay una bonita ponencia, pero quisimos hacer algo en donde el diálogo fuera desnudo, donde se abriera hacia los demás y los pudiera en algún momento recuperar. Quisimos hacer algo que además tuviera sentido más allá de estos 2 días, algo que se pudiera ver en otros lugares, algo que exhibiera un poco la realidad del campo actual, quiénes son las personas que trabajan y producen textos sobre estos temas, que vieran que esas personas vienen de México, pero desde luego no solo de México, vienen de Argentina, donde se produce mucha más teoría de la historia, de Brasil, donde se produce 3 veces más, porque además es un país 500 veces más grande y con más gente. Entonces queríamos que vieran un poco eso. Y queríamos, por supuesto, meter también un micrositio, que pues será modesto como es, pero bonito. Gracias, José, por eso. No sé dónde estás, pero sé que eres José y que has hecho mucho por nosotros. Exacto. En fin, queríamos llevar eso a un micrositio, queríamos ampliar la conversación, queríamos traer nombres a su cabeza que son a la vez discusiones.